Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico, que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas, Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saluda Gerald Solano desde el programa Pulso Global, hoy en nuestra transmisión número 93, en la que estaremos tomándole el pulso a los retos en materia de política exterior del presidente electo Rodrigo Chávez Dobles. Les recordamos que ahora pueden también encontrarnos en el formato de podcast en las plataformas de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, así como otras plataformas relacionadas a ello. Les invitamos también a darle seguir a nuestra página de Facebook para que puedan ser notificados una vez que estamos iniciando en vivo con nuestra transmisión. Hoy vamos a tener a un muy buen amigo, a un ex compañero y analista internacional, Luis Diego Segura, con quien estaremos hablando dentro de un ratito sobre estos temas de política exterior y los retos que tiene el presidente electo Rodrigo Chávez. Pero antes de pasar a nuestra entrevista de fondo, vamos a tomarle el pulso a los principales medios internacionales. La BBC intitula Contundente victoria en las elecciones de Hungría de Viktor Orbán, el último aliado de Putin en la Unión Europea. El primer ministro nacionalista de Hungría, Viktor Orbán, ganó un cuarto mandato de forma aplastante en las elecciones generales del país, según muestran los resultados con el conteo casi completo. Fidesz, el partido de derechas que lidera Orbán, obtuvo el 53.1% de los votos con el 98% escrutado. La alianza opositora encabezada por Peter Markievicz se quedó muy atrás con solo un 35%. En su discurso de victoria, Orbán criticó a los burócratas de Bruselas, sede institucional de la Unión Europea, y al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamándolos opositores. Nunca tuvimos tantos opositores, dijo Orbán, según lo cita la agencia AFP. Los burócratas de Bruselas, los principales medios de comunicación internacionales y el presidente ucraniano son nuestros peores opositores. También Zelensky ha criticado repetidamente la prohibición de Orbán sobre la transferencia de armas a Ucrania, con la que comparte fronteras. Sin embargo, Orbán, que tiene estrechos vínculos con Moscú, condenó la invasión rusa y acogió a 500.000 de refugiados desde que comenzó la guerra en febrero. El mandatario húngaro agregó que su gran victoria se podía ver desde la luna, pero ciertamente también desde Bruselas. Cuando la Comisión Electoral de Hungría confirme oficialmente, la victoria será la cuarta consecutiva del partido Fidesz desde 2010. La Oficina Nacional de Elecciones dijo que Fidesz tendría 135 escaños, es decir, una mayoría de 2/3, y la alianza opositora unos 56 escaños nuevamente, según los datos preliminares. Orbán, de 58 años, ha tenido una relación tensa con la Unión Europea, que considera que Fidesz ha socavado las instituciones democráticas de Hungría. En sus 12 años en el poder, Orbán reescribió la Constitución, llenó los tribunales superiores con sus designados y cambió el sistema electoral a su favor.
La DW, por su parte, titula: Joe Biden pide reunir pruebas para juzgar a Vladimir Putin como criminal de guerra. Este tipo es brutal y lo que está ocurriendo en Bucha es indignante, dijo el presidente estadounidense sobre su homólogo ruso. Estados Unidos buscará suprimir a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, debería ser juzgado por crímenes de guerra debido a la posible masacre cometida por tropas rusas en la localidad ucraniana de Bucha. Tenemos que conseguir todos los detalles para que pueda haber un juicio por crímenes de guerra, dijo Biden en declaraciones a la prensa al llegar a la Casa Blanca desde el estado de Delaware. Este tipo es brutal y lo que está ocurriendo en Bucha es indignante, añadió en referencia a Putin, a quien calificó de nuevo como criminal de guerra y del que dijo que debería rendir cuentas por lo sucedido. Preguntado por si considera un genocidio lo ocurrido en Bucha, Biden dijo que para él se trata de un crimen de guerra que demuestra que él tenía razón cuando a mediados de marzo calificó por primera vez a Putin de criminal de guerra por su invasión de Ucrania. Recordarán que me criticaron por llamar criminal de guerra a Putin. Lo cierto es que todos ustedes han visto lo que ha pasado en Bucha. Eso lo justifica. Él es un criminal de guerra, pero tenemos que recopilar la información, subrayó el presidente norteamericano. Añadió que seguirá añadiendo sanciones a Rusia, tal y como ha prometido hacer también la Unión Europea tras las atrocidades perpetradas por las Fuerzas Armadas rusas en varias ciudades ucranianas de las que se han retirado. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, anunció que su país buscará la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en respuesta especialmente a las imágenes de Bucha. No podemos permitir que un Estado miembro que está subvirtiendo todos los principios que estimamos que sigan participando en el Consejo, añadió. Las imágenes de Bucha y la devastación a lo ancho de Ucrania requieren que hagamos coincidir nuestras palabras con nuestras acciones, pidió a través de Twitter. En un mensaje a través de las redes sociales, la embajadora británica ante las Naciones Unidas y presidenta de turno de su máximo órgano, Barbara Woodward, defendió que su país no va a permitir que Rusia abuse de su puesto en el Consejo de Seguridad en el que tiene asiento permanente para promover sus mentiras y su propaganda después de que el embajador ruso protestara porque se había ignorado su solicitud de un encuentro del Consejo de Seguridad a la luz de las atroces provocaciones de los radicales ucranianos en la región. Por su parte, El País titula: El economista Rodrigo Chávez, el nuevo experimento del populismo en Costa Rica. Los cuestionamientos por acoso sexual y sus formas incendiarias no evitaron su triunfo en las elecciones del domingo. Se impuso al expresidente Figueres en unos comicios con una abstención récord. El economista de verbo encendido, Rodrigo Chávez Robles, de 60 años, gobernará Costa Rica por los próximos 4 años al imponerse en el balotaje del domingo, con su propuesta de erradicar la política tradicional en una de las democracias más estables de América Latina. 1 millón de costarricenses, una quinta parte de la población, se inclinaron por el candidato presidencial que hace solo 30 meses no existía como figura política y que llegó a la elección con un fardo de cuestionamientos al financiamiento de su campaña, pero sobre todo con una carta de presentación internacional que avergüenza a una parte de la población: el acoso sexual que marcó el fin de una carrera de casi 3 décadas en el Banco Mundial en 2019. No se conoce públicamente porque el desconocido Chávez aterrizó a finales de ese año en la silla de ministro de Hacienda del presidente Carlos Alvarado, que lo despidió 6 meses después y que el 8 de mayo le entregará la banda presidencial para el periodo 2022-2026. Sin embargo, la falta de experiencia política se convirtió más bien en una cualidad para la mayoría de los votantes que este domingo escogieron al candidato del debutante partido Progreso Social Democrático para que haga cambios contundentes en el juego de poderes públicos y económicos, aunque su discurso de triunfador lanzó señales conciliadoras que distan del discurso fogoso que proyectaba solo unas horas atrás.
Chávez se benefició de ser el rostro nuevo contrastante con el veterano José María Figueres, presidente entre 1994 y 1998 e hijo del 3 veces gobernante José Figueres Ferrer. El resultado arroja un 52.85% del ganador contra un 47.15% del exmandatario, pero con una abstención del 43.15%, mayor que en la primera vuelta del 6 de febrero, que ya era la más alta desde mitad del siglo XX. Los abstencionistas son el partido más grande del país, ilustró Chávez en su discurso de victoria, marcado por un carácter apaciguado que nunca tuvo en la campaña, calificada como una pelea de gallos por el exmandatario Óscar Arias. Comprendo que en una campaña electoral se dicen muchas cosas, todo cambia, crea incertidumbre, en muchos casos amenaza privilegios y afecta intereses, pero yo me he comprometido y me empeñaré en impulsar profundos y positivos cambios en la forma de gobernar Costa Rica democráticamente, dijo, tratando de extinguir las llamas que carburaron su triunfo electoral. Estas y otras noticias les invitamos a que las puedan comentar y compartir en nuestras redes sociales. Les invitamos, por supuesto, también a dejarnos sus preguntas para nuestro invitado del día de hoy. Así que vamos a conversar hoy con un buen amigo, ex compañero de universidad, ¿verdad? Quien es especialista también en relaciones internacionales y que me voy a permitir presentar. Luis Diego Segura Ramírez es máster y candidato a doctor por la Universidad de Maastricht en los Países Bajos. Posee 18 años de experiencia trabajando en la región centroamericana como consultor, investigador y académico. Se ha especializado en temas de adaptación al cambio climático en las políticas públicas y proyectos de inversión públicos, uso de la prospectiva y bienes públicos regionales. Además, ha trabajado en temas como seguridad regional, democracia y sociedad civil. Su centro de atención es el abordaje regional de estos asuntos en el marco de la cooperación para el desarrollo, donde tiene un extenso número de publicaciones. Es además profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Luis Diego, muy buenas noches y bienvenido a Pulso Global. Gracias, Gerald. Un gusto poder acompañarte en este programa y pues conversar sobre este tema de los retos de la próxima administración de don Rodrigo Chávez. Pues ayer, Luis Diego, al ser más o menos las 8:15 de la noche, el Tribunal Supremo de Elecciones anunciaba los primeros resultados con un 89% de las mesas escrutadas, que le daba la ventaja a Rodrigo Chávez como presidente electo. Unos minutos después, el expresidente José María Figueres reconoce su derrota y le desea lo mejor a Rodrigo Chávez. A partir de ese resultado, a partir de ese momento, vienen grandes retos y por supuesto en Pulso Global lo que nos ha interesado y nos hemos enfocado es analizar los temas internacionales. En programas anteriores nosotros hemos venido conversando, hemos venido señalando que en América Latina hay un desencanto con los partidos tradicionales que ha llevado al poder definitivamente otras opciones, ¿verdad? Opciones de oposición, en este caso partidos, digamos, nuevos, ya sean de izquierda o de derecha, pero que hay un jugador importante y lo veíamos ahorita en esta última noticia, que ha sido el abstencionismo, ¿verdad? Y ese abstencionismo particularmente con claro apoyo en las provincias, digamos, periféricas, ¿verdad? Yo venía diciendo que esos modelos vallecentralistas que hemos hecho en América Latina nos han venido jugando una mala pasada en términos electorales porque al final esas zonas que no han sido digamos, de alguna manera tomadas en consideración y a las cuales se les satisfaga sus necesidades, terminan inclinando la balanza para un lado o para otro en un proceso electoral. Tal vez empecemos en un tema general para ya después aterrizarlo en política exterior y quisiera saber cuál es, digamos, tu visión si tenemos en realidad una crisis de la democracia en América Latina. Bueno, a ver, cuando hablamos de América Latina, claramente estamos hablando de realidades muy diferentes en función de los países que vamos a conversar, ¿verdad? Hemos tenido recientemente ejercicios democráticos muy bonitos, como por ejemplo el de Chile, el ejercicio democrático en Honduras, a pesar de las grandes dificultades y condiciones de la democracia en Honduras, pues bueno, por lo menos la elección de Xiomara Castro genera, digamos, esperanza también. Y a la par de estos hemos tenido procesos electorales
muy cuestionados y ficticios como el de Venezuela, ni hablar el de Nicaragua, ¿verdad? Entonces se nos viene creo que varios retos. En efecto, vos has dado en el punto en algo esencial. Una democracia que no rinde frutos, que no genera beneficios, sobre todo a los grupos poblacionales menos beneficiados históricamente, es una democracia en deuda. Y eso es caldo de cultivo para discursos populistas, para soluciones fáciles, para ciertos tipos de personalidades que pueden, y en muchísimos casos así ha resultado, atentar contra la democracia misma y finalmente generar resultados contradictorios con lo que se supone venían a ofrecer, ¿verdad? Entonces aquí los ejemplos de nuevo de Venezuela, de Nicaragua, un poco lo que está sucediendo en El Salvador, por ejemplo, con un contexto sumamente complejo con la presidencia Bukele, son situaciones difíciles. Y para desgracia, en un contexto como el de nuestra región, que es la más desigual del mundo, se sucede la pandemia y la pandemia tiene un efecto sumamente desastroso en la gestión social, en esa fábrica social de nuestros países, afectando no solamente la economía, el empleo, la salud, sino también afectando mucho la confianza, producto de todos los esquemas de desinformación que han surgido alrededor de la pandemia, de las vacunas, y que ha sido, digamos, en América Latina no hemos escapado, digamos, de todos esos efectos y de algunas tendencias globales, porque inclusive antes de que hablemos de América Latina, inclusive se habla de la decadencia de la democracia en países tan consolidados como Estados Unidos, el tema del Brexit en Reino Unido y toda la influencia de las redes sociales y Cambridge Analytica, ¿verdad? Que son un escándalo bastante grande ahí. Ya vos mencionaste en Hungría, ¿verdad? También la misma situación en Polonia. Entonces, a nivel mundial, hemos venido en un momento, creo, crítico para lo que refiere a las democracias, a las instituciones democráticas y al desencanto de poblaciones muy grandes que se sienten abandonadas, que se sienten que no han sido escuchadas y que los partidos que se supone que analizan y representan los intereses, las necesidades, parecieran estar desconectados. Y entonces eso es una situación crítica y que definitivamente demanda más democracia. Y hay una frase clave, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y creo que las elecciones en Costa Rica y lo que tenemos que hacer nosotros de cara adelante es justamente consolidar los procesos democráticos más allá de los procesos electorales que tienen que ver con la participación, por ejemplo, en los consejos municipales, en los procesos de referéndum locales, participar en aquellos espacios de demanda, de transparencia, de rendición de cuentas y apropiarnos inclusive de una participación más activa en partidos políticos, que eso es algo que también muchos grandes segmentos de la población ha decidido no participar y creo que es hora también de reactivar ese tema de fomentar la participación y el acceso también a los partidos políticos. Y ahí, Luis Diego, hay un tema que obviamente ya aterrizando un poco a Costa Rica, ¿verdad? Porque obviamente sé que podríamos seguir hablando de América Latina y sería interesante, pues se nos va el programa profundizando, como bien decís, en las diferencias que tiene la región, pero que compartimos en algunos casos elementos, digamos, más tal vez incluso hasta idiosincráticos. Pero aterrizando más a Costa Rica, en medio de ese escenario que acabas de escribir y sumémosle escenario post-pandemia, crisis de contenedores, guerra en Ucrania, ¿verdad? El Brexit en su momento y el impacto que tienen, digamos, en el discurso de la Unión Europea, por lo menos a nivel de modelo de integración, etcétera. El tema de política exterior estuvo ausente en la campaña, tanto en primera ronda como en segunda ronda. Y esto yo creo que de alguna forma, por lo menos a nosotros que somos del área de relaciones internacionales, nos deja, ¿verdad? Con ese, cada vez con ese sinsabor de pensar, de visualizar cómo el nuevo presidente, ¿verdad? Revisando el plan de gobierno, ¿verdad? 24 páginas más o menos que tiene Rodrigo Chávez, el tema política exterior prácticamente es ausente, pero en esa dinámica lo que pasa en el entorno global va a tener definitivamente una repercusión, un impacto en lo que él pueda proponerse internamente. No somos una isla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evalúas el tema de esa ausencia de política exterior y a partir de ahí pues, tal vez ya empezar a profundizar en algunas de las líneas de los retos que estás vislumbrando para la nueva administración?
Sí, concuerdo con vos. Efectivamente, los únicos dos temas que en algún momento generaron conversación o debate interno, no por la política, sino por los efectos en Costa Rica, fueron Nicaragua y lo que eso significa en términos de si la situación se pone más crítica en Nicaragua, cómo nos afecta y si hay que nombrar embajador o no. Eso fue el único tema que en algún momento se conversó. Y los precios de petróleo por la situación de la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones de Occidente. Esos son los únicos dos temas que en algún momento han generado algún tipo de debate, pero no desde la perspectiva de cuál es la propuesta de Costa Rica hacia afuera, sino desde la perspectiva de cómo reaccionar desde la política interna. En efecto, para mí el primer gran punto crítico, y vos lo mencionaste, es que ni siquiera en la propuesta de gobierno del actual presidente electo hay una referencia a qué es lo que ven en la política exterior del país ni hacia dónde esta debe apuntar. Ahora, esto genera de entrada un reto grande a las autoridades electas. A ver, a don Rodrigo, él creo que va a tener que empezar por el proceso primero de definir quiénes van a ser el canciller y eventuales vicecancilleres, pero a partir de ahí se viene un proceso crítico de definir cuáles van a ser sus prioridades, cuáles van a ser sus intereses más básicos. Recordemos que hay un conjunto de principios de política exterior que han sido tradicionalmente defendidos por nuestro país, como es promoción de los derechos humanos, de democracia, como es el tema de el derecho internacional y la institucionalidad internacional, la defensa y la protección de estos, como es el tema de medio ambiente y ahora más recientemente cambio climático, se ha convertido en un tema clave. Eh, y la pregunta es, bueno, van a seguir siendo estos los principios o hay una evolución que ellos quieran plantearse, hay digamos, un primer tema de incógnita importante y con esto va aparejado justamente cuáles van a ser sus decisiones sobre quién va a ser el canciller, vicecanciller, pero también quiénes van a ser las personas que eventualmente van a representarnos ante esas embajadas críticas, ¿verdad? Como Estados Unidos, como Nueva York. Estamos hablando también de embajadas como en Bruselas, que nos representan ante la Unión Europea, o en Ginebra, que nos representan ante los organismos de los derechos humanos. En fin, hay una serie de puntos críticos y no hay definiciones. En este momento podemos decir que hay pues una carta en blanco de qué es lo que se plantea hacer con las relaciones exteriores la futura administración. Y desde eso puede ser también una oportunidad, ¿verdad? Puede ser una oportunidad para plantearse aspectos bonitos, buenos, interesantes, al mismo tiempo que reafirmar esos principios que ya conversamos, pero también puede ser bastante incertidumbre respecto de cuáles van a ser esas decisiones. Y yo diría que un primer punto donde ya vemos una situación a discutir y a debatir tiene que ver con el tema de Nicaragua. El actual gobierno de Carlos Alvarado no reconoció las elecciones en Nicaragua ni sus resultados en noviembre y el actual presidente electo pues está planteando que va a enviar embajadores, embajador ante Nicaragua, lo cual pues claramente es, me parece a mí un retroceso en ese específico punto donde creo que Costa Rica estaría generando un doble discurso respecto de su promoción de los derechos humanos y defensa de los, perdón, promoción y defensa de los derechos humanos y de la democracia en un país vecino con todos digamos, las repercusiones que las situaciones internas de Nicaragua nos generan a nosotros. Entonces ahí hay un tema interesante de discutir. Yo diría otro tema interesante de discutir tiene que ver con la propuesta de la exploración y la explotación de gas. Esto en el marco de esos principios de posicionar a Costa Rica como líder en la lucha contra el cambio climático, nos genera ahí un cuestionamiento, un dilema que podría afectar también nuestra imagen internacional en esa materia. Entonces esas son áreas que me parece a mí críticas de conversar y de sobre todo de darle seguimiento a lo que van a ser los primeros pasos, ¿verdad? De esa nueva administración que empieza a tomar forma y ver hacia dónde piensa dirigir la política exterior. Y yo a eso le sumaría otro nivel, digamos, otro peldaño, que es aquellos temas de alta política, ¿verdad? Que tiene que ver, bueno, cuál va a ser justamente el posicionamiento de Costa Rica en materia del gran conflicto que está en este momento sucediendo en Ucrania. Y no olvidemos que tiene un potencial muy grande de escalamiento, lo cual es algo que nos pone a nosotros vigilantes y deberíamos ser muy precavidos sobre lo que ahí está sucediendo. También cómo hacer el manejo de la política exterior respecto de la competencia Estados Unidos-China
y una competencia que cada vez más se siente en la región, en Centroamérica, respecto de influencia, inversiones, pero también diplomático, lo cual es un aspecto a prestar atención. Y sin duda alguna yo sigo muy inquieto respecto de cuál va a ser el posicionamiento en las negociaciones internacionales de cambio climático. Ahí ha habido una inversión muy grande de Costa Rica en los últimos años por liderar grupos que proponen ir más allá de los acuerdos básicos, de demostrar que sí se puede, de presionar, digamos, de un mayor deseo de reducir los gases de efecto invernadero, de un mayor compromiso de los países más contaminantes de gases de efecto invernadero en sus iniciativas de financiamiento de medidas de adaptación al cambio climático en terceros países o países en desarrollo, que creo que es una agenda muy crítica. Y finalmente, otro tema que no he visto tampoco y que uno también se pregunta hasta dónde va a avanzar o no, es el tema de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que es una iniciativa que justamente han lanzado y liderado Costa Rica, Panamá y República Dominicana para contrarrestar esa tendencia antidemocrática que estamos viendo en los países del norte de Centroamérica y que más bien lo que busca es posicionar un discurso diferente, un discurso de que en democracia se puede lograr el desarrollo, que se necesitan alianzas, que se necesitan diferentes tipos de iniciativas, pero siempre respetando esa institucionalidad básica de la democracia. Entonces yo creo que esas son algunas áreas críticas donde hay más interrogantes que claridades, pero que son interrogantes fundamentales, porque son temas que nos impactan directamente a nosotros en diversas áreas del desarrollo nacional y de la imagen país. Y ahí, Luis Diego, hay un tema también que generó, digamos, preocupación y que generó incluso momentos complicados en la misma campaña, ¿verdad? A nivel, digamos, de debates. Y fue que en algún momento cuando Rodrigo Chávez dice que los ODS no son importantes, ¿verdad? O sea, que eso no es un tema, digamos, tan fundamental. Y vos, digamos, particularmente que sos especialista en temas también de prospectiva, yo quería, digamos, hacerte esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan fácil va a ser para una administración, ¿verdad? Que tal vez, por lo menos a lo que escuchamos en los debates y a lo que vimos en la propuesta de plan de gobierno, no hay una claridad de cómo transversalizar los ODS en una estrategia país, ¿verdad? Desde lo interno y por supuesto con la política exterior a la cabeza. ¿Qué tan fácil es hacer ese ejercicio de forma tal que se pueda incluir en una estrategia de política exterior? Porque has mencionado, ¿verdad? Una serie de retos que mientras vos hablabas yo decía, bueno, pero es que esto va a ser bastante complejo, esto tiene bastantes aristas, esto necesitamos, ¿verdad? Entrarle por distintos lados y tener una claridad de cuáles son las fases, ¿verdad? O los pasos para poder concretarlo. ¿Cómo llevar eso prospectivamente, realmente en un mes? ¿Verdad? ¿Qué es lo que prácticamente va a tener para asumir o cómo llevar a traducirlo en un plan nacional de desarrollo? Entonces podríamos ver mayor claridad hasta el próximo año en materia de política exterior. ¿Cómo lo ves vos como especialista en estos temas? Sí, en primer lugar, yo creo, a ver, esa posición inicial de don Rodrigo me parece que puede ser por falta de conocimiento de la materia o falta de asesoramiento en la materia, pero no es que los ODS están lejanos a lo que son los retos de desarrollo en Costa Rica, realmente están súper vinculados. Cuando vemos el tema de desarrollo urbano, la propuesta de gobierno de don Rodrigo plantea abordar el tema del desarrollo urbano, de la planeación urbana, eso es parte de los ODS, de ciudades resilientes al cambio climático. Ellos en el plan de gobierno integran aspectos que tienen que ver con cambio climático. Yo creo que hay un conjunto de propuestas que son cercanas entre la propuesta del plan de gobierno y lo que plantean los ODS. Efectivamente, hay un reto de alineamiento, pero la pregunta que yo diría y es crítica es, ¿van a querer hacer alineamiento o no? De nuevo, creo que un argumento crítico aquí va a estar en función de los liderazgos que asigne el presidente en las diferentes ramas. Estoy seguro que si nos encontramos con un liderazgo que conoce los ODS en el Ministerio de, no sé, digamos, si deciden juntar los ministerios en el área social, que es algo que todavía no está claro, y la persona ahí está informada de los ODS y los entiende y ve la oportunidad que tienen, pues creo que ahí puede haber muchas oportunidades de trabajo. Y yo creo que aquí desde la política exterior es algo interesante también contar con el rol de los organismos internacionales.
Recordad que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, es uno de los órganos principales detrás de los ODS, como promotor de generación de política pública para su implementación. Entonces yo creo que vamos a ver un rol muy activo de esos organismos de Naciones Unidas en el país, procurando asesorar, orientar y promover esos alineamientos, pero definitivamente no es fácil. Y no es fácil en función de que el nuevo gobierno va a entrar con muy poco tiempo a convertir ese plan de gobierno en un plan de campaña, en un plan de gobierno, que no es algo fácil, que toma su tiempo, que se necesitan equipos importantes de trabajo, pero más importante, diría yo también, es ver hasta qué punto aprovechan las políticas de largo plazo que se han venido aprobando. Sobre todo yo aquí destacaría el plan de descarbonización, por ejemplo, para todo lo que refiere a economía circular, a economía verde, a transición entre tecnologías. Entonces yo creo que hay una oportunidad muy rica que va de nuevo a depender de la voluntad de las autoridades que van a ser pues asignadas en las próximas semanas en asumir esos documentos de política pública y pues implementarlos. No es un proceso definitivamente fácil, pero yo creo que tenemos la ventaja de que hay pues un servicio público, un servicio civil fuerte y consolidado en este país. No se dan las grandes transiciones que nosotros vemos cuando hay cambios de gobiernos en otros países donde hay una gran cantidad de funcionarios públicos despedidos. Eso no lo vamos a ver en el país, lo cual pues nos asegura de que ciertos aspectos de la institucionalidad se mueven, digamos, conforme a las políticas ya aprobadas y desarrolladas. Y yo diría ahí de nuevo el rol clave de los organismos internacionales, hay que prestarle atención, creo que nos van a ayudar mucho. Desde la política exterior es un instrumento vital en conseguir las alianzas necesarias, la cooperación necesaria para algunas de estas iniciativas. Y de nuevo aquí, sin duda alguna, por eso las designaciones que te decía en Estados Unidos, en Bruselas, en España, inclusive en China también pueden ser muy claves para esas agendas de proyectos estratégicos que querrá lanzar la nueva administración. Ahí, Luis Diego, tal vez viendo algunas de las pocas líneas que tiene el plan de gobierno, y podríamos ir comentando cada una de ellas. En el plan, digamos, de la propuesta de don Rodrigo Chávez, se habla de algunos temas que son relacionados con política, digamos, exterior, por ejemplo, y se plantean 7 metas. Se habla de aumentar las condiciones de productividad para competir en la región, reducción de trámites, digitalización, reducción de cargas sociales, e incluso se habla de la telefonía, digamos, 5G. ¿Ves eso trascendiendo en materia de algún proyecto, ya sea con financiamientos del Fondo Monetario Internacional o del mismo Banco Mundial, o por dónde, digamos, se podría estar viendo algunos de esos temas en materia, por ejemplo, de la política, de la parte de política exterior, política comercial, porque incluso se hablaba de insertar a Costa Rica en la Alianza del Pacífico, ¿verdad? O sea, es decir, esa otra parte, ¿cómo lo ves? Porque en esta administración hubo una discusión, ¿verdad?, fuerte entre que era competencia de COMEX y que era competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que incluso llevó a Diala Jiménez a renunciar en algún momento con toda la discusión aquella de la OCDE. Entonces, ¿cómo visualizas esa relación en la nueva administración? ¿Será igual de compleja que este o no? Estos puntos que planteas son claramente parte de la agenda de COMEX, ¿verdad? Del Ministerio de Comercio Exterior, sobre todo lo que se refiere a este tipo de acuerdos de asociación comercial, ¿verdad? Eh, Creo que a pesar de que siguen habiendo esas áreas de encuentro y de conflicto entre Cancillería y el COMEX, estos son puntos creo que muy claramente vinculados con la agenda COMEX. No veo que vayan a generar conflicto con Cancillería. Lo que sí veo es que, digamos, es muy probable que encuentre alianzas, por ejemplo, en el Congreso, interesantes para ese tipo de acuerdos en migración, en el liberal progresista. Es muy probable que encuentre acuerdos necesarios para impulsar esas áreas. En lo que refiere a los otros puntos, realmente son, digamos, acciones básicas, ¿verdad? A ver, telefonía 5G es algo que este país también se ha atrasado mucho. Y es algo en lo que tenemos una agenda pendiente y mucho refiere a la voluntad de mover, digamos, a Raxa y Alice para liberar las bandas 5G que ellos tienen retenidas. En lo que se refiere, digamos, a condiciones de mercado para exportación y demás, ahí mucho del trabajo tiene que ver con la promotora de comercio exterior,
que vos sabés que tiene un rol fundamental en incentivar el que diferentes empresas de diferentes tamaños puedan acceder a diferentes mercados utilizando los instrumentos justamente que el COMEX está negociando. Y creo que esas son instituciones de las que mejor funcionan en este país. Si nosotros vemos el CINDE también, el Procomer, son de las agendas de esas instituciones que en este país generan importantes réditos en términos de promoción del país como destino de inversiones en el caso de CINDE y de apertura de mercados y fortalecimiento de la red exportadora por parte de Procomer y el COMEX. De nuevo, yo dudaría que esto sea un tema que genere conflicto, donde yo creo que sí puede generar un poco más, no tanto de conflicto, sino de males entendidos, puede ser en la agenda ambiental, vos sabés, porque el Ministerio de Ambiente ha venido asumiendo un rol cada vez más preponderante en las negociaciones internacionales de cambio climático, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque ellos tienen el personal técnico especializado, ¿verdad?, en la materia, pero esto sigue siendo un ámbito de negociación de el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces veamos que para mí esa agenda ambiental de momento no ha trascendido mucho, digamos, situaciones de conflicto, de roce, pero creo que puede tener más potencial en ese sentido. Creo que hay retos importantes en materia de comercio exterior y de reactivación económica. Sin duda alguna hay una cantidad de retos muy grandes, pero me parece que digamos, la constitución de la Asamblea Legislativa en este momento, la conformación, puede ser favorable para una política mucho más agresiva en materia de comercio exterior en este país. Luis Diego, y Centroamérica, digamos, creo que de las pocas ya, por lo menos, vamos a ver, ya se ratificó a Natalia Díaz, ¿verdad? Se dijo que va a ser ministra, no se sabe si va a ser ministra de la presidencia, se han oído algunos nombres para la Cancillería, pero lo que sí, ya por lo menos Rodrigo Chávez confirma es que va a nombrar embajador en Nicaragua. ¿Verdad? Entonces ahí tal vez vos que has estado de cerca con los temas regionales, ¿cuáles pueden ser esos retos que tiene Costa Rica y que tendrá el presidente en materia, por ejemplo, del SICA, ¿verdad? Un SICA que todavía está céfalo, ¿verdad? Que está ahí sin secretario general, una Nicaragua, ¿verdad? Con una situación, digamos, compleja. El nombrar un embajador realmente nos va a ayudar o no a mejorar la relación y a buscar alguna salida, por lo menos en el plano regional. Mencionaste al inicio de las primeras intervenciones el caso de Xiomara Castro en Honduras. ¿Cómo ves a Costa Rica en medio de esta Centroamérica que nos describías, digamos, convulsa? ¿Por dónde debería moverse la política exterior en la región? El debería y el sería, creo que van a ser diferentes, ¿verdad? Vos y yo como académicos vemos en Centroamérica siempre una región fundamental para el país. Lo que suceda en Centroamérica, para bien y para mal, nos va a afectar de una u otra forma. Situaciones de contexto de inestabilidad en Nicaragua, en Honduras, bloquean nuestro comercio, ¿cierto? Y es una situación complicada. Y todos los empresarios que en este país exportan a Centroamérica saben los dolores de cabeza que son los pasos fronterizos con Nicaragua, con Honduras. Entonces, esa es una agenda crítica. Y si queremos hablar de reactivación económica, Centroamérica es el segundo o tercer mercado más importante digamos, para las empresas de este país. Y por eso creo que hay una serie de iniciativas clave que deberían impulsarse. El tema del famoso ferry con El Salvador. Eso es un asunto pendiente de hace años y que puede ser una salida alternativa a las inestabilidades o los conflictos que podamos encontrar en Nicaragua, en Honduras. Pero yo creo que sobre todo la agenda que nos hace ver, las primeras señales que nos hace ver don Rodrigo, me parece que va a ser una agenda muy pragmática, vos sabes. Va a ser una agenda muy centrada en lo que me interesa a mí, en mi política interna de Costa Rica, y no tanto en los principios de política exterior que hemos venido conversando desde el inicio. Entonces, por eso la decisión de tener embajador en Nicaragua es ver cómo hacemos que se facilite el comercio en Nicaragua, que no se nos ponga tan complicado, dándoles la ratificación de que Costa Rica reconoce a ese gobierno, a pesar de que todos los males que nos conocemos, que ha hecho en términos de democracia, del Estado y obviamente en derechos humanos. Creo que esa política es riesgosa. Y es riesgosa porque se ha hecho un esfuerzo muy importante en la Alianza para el Desarrollo de Democracia. Vuelvo a insistir con ese mecanismo de diálogo dentro de los países del SICA, que creo que es un mensaje no muy bueno, porque es un mensaje para decirle a un Bukele o al presidente de Guatemala, mira, si ustedes se quieren salir del orden democrático, igual nosotros seguimos haciendo business y no pasa nada. No vamos a cuestionar,
lo que me interesa seguir haciendo business. Entonces eso es algo que me preocupa desde la visión de los principios de política exterior y de imagen país, ¿verdad? De nuevo hay que hacer balances. Yo creo que la clave de la administración es cómo encontrar el balance adecuado entre una política que nos permita seguir haciendo negocios en Centroamérica, mientras que no rompamos con los principios de política exterior y que son claves para nuestro país y para su posicionamiento internacional, que nos beneficia muchísimo. Recordemos que nos beneficia ser un país estable democráticamente, promotor de materia de protección ambiental, de derechos humanos, todo eso trae muchos beneficios al país. Entonces yo creo que el tema de los balances va a ser crítico y de nuevo aquí vamos a depender mucho de las decisiones que tomen en función de quiénes van a ser las autoridades en Cancillería. Y coincido que es, digamos, difícil, ¿verdad? Hacer alguna especie de proyección sin tener claridad todavía quiénes podrían estar liderando, digamos, las carteras. Y en el caso particular de política exterior, aún más para poder saber si la persona ya ha estado vinculada con temas diplomáticos y con temas propios, digamos, del área, ¿no? De acción. Pero ahí, digamos, queda una crítica que yo, digamos, he hecho en varios espacios, y es que a mí en lo personal me ha parecido que la administración de Carlos Alvarado no tuvo una claridad en términos de la estrategia de política exterior, ¿verdad? E incluso así se refleja con 3 cancilleres, ¿verdad? El paso de 3 cancilleres por la Casa Amarilla, que al final, ¿verdad? Terminamos siendo un poco más reactivos en muchas de las cosas, que es lo que vos tal vez decías ahí de referente a los principios de política exterior, y terminamos reaccionando. Por ejemplo, en medio de una pandemia, teniendo nosotros relaciones diplomáticas y comerciales con las 2 economías más grandes del mundo, no tuvimos, digamos, una claridad en términos estratégicos de qué queremos con China y qué queremos con los Estados Unidos. ¿Cómo evalúas, ¿verdad?, la relación Costa Rica, Estados Unidos, Costa Rica, China, por ejemplo, de cara a lo que podría eventualmente significar para una nueva administración, ¿verdad? Que no sabremos bien cuál va a ser la posición. Me parece que Rodrigo Chávez ha hablado más de China y un poco más de Asia, por lo menos en algunos elementos del discurso, que con los Estados Unidos, pero no sé cómo lo evalúas. Claro, yo creo que hay dos realidades interesantes y muy importantes. A ver, para Costa Rica, Estados Unidos es nuestro mercado en este momento. Por comercio, por inversiones, por turismo, es nuestro mercado. Y no podemos obviar eso, jamás. Sería un suicidio económico realmente no tener presente eso y no tener una relación estratégica importante de diálogo constructivo con Estados Unidos, ¿verdad? Y mantener esa relación activa. Pero también hay una agenda futura y no podemos negar que China y sobre todo el continente asiático va a ser el centro del comercio mundial en muy pocos años y Costa Rica necesita tener un pie ahí. Necesitamos tener un pie en nuestro presente y un pie en nuestro futuro, así como suena. Es decir, necesitamos construir las relaciones necesarias para asegurarnos estar en esa región que es una de las más dinámicas en este momento del mundo, con mayor población, con una población cuyo ingresos económicos están aumentando mucho. Y eso es algo que van a llevarlos cada vez más a consumir productos como los que nosotros producimos, que van a querer venir a otra región del mundo a hacer turismo como lo que nosotros nos ofrecemos, y una región que cada vez más va a tener recursos para invertir en otras economías. Entonces, definitivamente, aquí el tema de los balances de nuevo es crítico. Hubiera sido ideal para este ejercicio de haber tenido una hoja de ruta, ¿verdad? De qué es lo que se planteaban hacer en política exterior, cosa que lastimosamente no lo hicieron. Y por eso es que uno está en este proceso diciendo, bueno, va a depender, ¿de qué va a depender? ¿De quién pongan? Va a depender de si es una persona que se ve más Estados Unidos, Europa, o si es una persona que ve más hacia Asia. Creo que los dos gobiernos del PAC hicieron mucho énfasis en Asia, producto de esa lectura de que en Asia es donde estaba el futuro, digamos, económico del mundo, y por eso las embajadas en Singapur, por eso las embajadas en Indonesia, en China, en Japón, en Corea, operando activamente en India, que son puntos estratégicos. Aquí hay una primera gran duda, pues, ¿van a continuar esas embajadas o no? ¿Se va a reducir la presencia de Costa Rica o no en esa región? Esas son decisiones estratégicas.
Y recordemos, cuando se dio esa decisión inicial en el PAC de invertir más nuestra atención del personal diplomático en Asia, eso implicó sacrificios. ¿Y dónde fueron esos sacrificios? Aquí, en el continente, en América, en el Caribe. Entonces, vean que eso es un punto crítico, ¿verdad? De entender cuál va a ser la apuesta prioritaria. Pero ojo, y esto es un tema que nos refiere a la alta política, yo lo mencioné muy brevemente. Estamos en un contexto de mayor competencia entre potencias. Y la situación en Ucrania ha hecho que esa competencia cada vez se vuelva más que competencia, es un proceso que puede derivar en una reducción de la cooperación y la interdependencia entre las potencias. Y eso puede tener en el mediano plazo repercusiones importantes respecto del posicionamiento de Estados Unidos al cómo se llevan a cabo las relaciones en Centroamérica y en países como el nuestro con China, al nivel de intercambios políticos, diplomáticos, comerciales y financieros. Eh, Muchos analistas empiezan a hablar de que las condiciones se están creando para una Segunda Guerra Fría. Entrar en esos, digamos, en esos análisis del siglo XX no sería lo ideal, pero no podemos dejar de mencionar de que efectivamente es un contexto delicado y por ende es muy importante tener claro de los balances que se necesita hacer entre ese presente nuestro y ese futuro y tan importante que es esa región. Y esos balances creo que van a estar dados más que por el presidente, van a estar dados en función de las personas que se elijan para dirigir Cancillería y finalmente las prioridades, dónde van a estar. De nuevo, me parece que la prioridad, y así queda claro de la lectura del plan de gobierno, es Costa Rica a lo interno, es política interna. Y creo que la política exterior va a ser solo vista en función de cómo me contribuye a mis objetivos de política interna. Eso me parece es un retroceso al rol de Cancillería y al posicionamiento que tanto ha costado construir de Costa Rica como un país proactivo, un país que lidera, un país al que la Unión Europea, al que países de diferentes partes del mundo buscan para sumarse y construir alianzas importantes como la que generó el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, por ejemplo. A los ejercicios tan interesantes en materia de derecho del mar, de protección ambiental. Entonces, eso es un punto que no podemos descuidar. Me parece a mí sería un fallo de esta administración si descuida el posicionamiento de Costa Rica y el cuidar el cómo nuestro país lidera en ciertas áreas de la comunidad internacional, que para ser un país de 5 millones de habitantes es algo impensable, ¿verdad? Pero bueno, se ha logrado construir con mucho trabajo de décadas. Y no solo un país, digamos, pequeño y demás, sino un país que apostó por no tener ejército, ¿verdad? Y utilizar la política exterior y el derecho internacional como su herramienta para poder resolver todos sus problemas, ya sean por diferentes, por conflictos, pero también alcanzar sus metas de desarrollo en el marco de cooperación internacional y de proyectos conjuntos. Bueno, definitivamente reto, digamos, no menor, ¿verdad? Cómo poder darle continuidad. Estamos en vivo a través de Radio Costa Rica 930 AM y a través del Facebook Live de Pulso Global. Hoy conversando con Luis Diego Segura sobre los retos que presenta el país y en particular la administración del presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles. Luis Diego, ahí quisiera, digamos, en lo que nos va quedando, digamos, del programa, conversar un poco sobre digamos, la visión y el liderazgo que debería de tener, digamos, Costa Rica en algunas materias. Por ejemplo, cuando vemos la región centroamericana y se ha venido, digamos, analizando un poco el modelo de integración, creo que en los últimos años lo hemos visto, digamos, fragmentarse, ¿verdad? Entre los llamados C4, ¿verdad? Y ahora este C3 aquí de más del sur, ¿verdad? Entre el norte y el sur de Centroamérica, donde vemos esta alianza para la democracia entre Costa Rica, Panamá y República Dominicana, y por otra parte los cuestionamientos que hay con el C3. ¿Qué análisis y qué podríamos tal vez aventurarnos a recomendarle a la nueva administración en la forma en que Costa Rica debería mantenerse en el, digamos, sistema de la integración o por dónde podríamos entrarlo? Porque algunos lo que han venido diciendo es que este fraccionamiento como que nos ha hecho, ¿verdad?, desviar la mirada de los problemas que tiene la institucionalidad del SICA y la dinámica propia del sistema
sistema de la integración y que ahora estamos, ¿verdad? Como tratando de fortalecer esta otra dinámica, ¿verdad? Este trío, digamos, dinámico. Y que incluso el presidente Biden y la misma Kamala Harris han hecho algunas declaraciones, ¿verdad? A favor de este otro grupo que va trabajando ahí en paralelo. ¿Es una respuesta lógica, digamos, a los problemas o más bien por el contrario, es una señal más de un debilitamiento importante del proceso de integración? Creo que es importante recordar varias cosas. Primero, mientras nosotros sigamos teniendo un proceso de integración a la carta, cuyos instrumentos legales algunos reconocen, otros no, y algunos respetan y otros no, va a ser muy difícil, ¿correcto?, avanzar en la integración centroamericana. Un ejemplo de ello es en materia económica y comercial, el proceso de integración ha avanzado a una muy buena velocidad, con una participación muy activa inclusive de Belice, lo cual genera réditos positivos, pero al mismo tiempo que avanza esa agenda comercial, por ejemplo, se interponen ciertos obstáculos. Y hablemos aquí, claro, uno de los obstáculos que ha venido a dificultar los procesos de integración aduanales tienen que ver con los intereses de cada país respecto de qué sucede con los ingresos aduanales, el nivel de control que voy a tener o no en las aduanas, pero además de eso, los intereses de seguridad. Y aquí hay una influencia también extrarregional. Centroamérica es un corredor para el narcotráfico en los países productores del sur y el país gran mercado consumidor que es Estados Unidos, y las aduanas han servido como un pequeño filtro dentro de esa marea, ¿verdad?, de drogas que suben hacia el norte. Entonces, ahí hay un reto importante. ¿Cómo avanzar en algo que nos beneficia a todos, que aumenta el comercio en la región, pero que podría ser, no bien gestionado, podría también aumentar el narcotráfico y la inseguridad y todo lo que eso trae? Ahí hay un reto, ¿verdad? Segundo reto, ¿cómo avanzar en un proceso de integración donde tenemos países que de forma deliberada están rompiendo sus compromisos con tratados como la Carta Democrática Interamericana, como el Tratado Marco de Seguridad Democrático del SICA, que exige el respeto al Estado de Derecho, a los derechos humanos y a las libertades democráticas? Y vemos países como Nicaragua, El Salvador y en el pasado Honduras, inclusive Guatemala, actuando con realmente sin reparo de lo que ahí dice. Entonces, eso es un reto crítico. Entonces, ¿cómo sentarnos y negociar quién va a ser la próxima persona que dirija la Secretaría General del SICA cuando los candidatos que sugiere Nicaragua son personas, pues, realmente partidarias al 100% del Frente Sandinista y que no tienen o no tienen un perfil necesario para ser líderes del SICA, ¿verdad? Y ahí hay un reto crítico, porque recordemos que después de Nicaragua se supone que le tocaría a Costa Rica ser el siguiente en tener la Secretaría General del SICA, lo cual nunca hemos tenido. Estamos hablando de 31 años de existencia del SICA y no ha habido un solo secretario general costarricense. Creo que eso es un punto crítico, que esta administración podría tener el espacio de ser la primera administración en nombrar un secretario general del SICA. Y con ello influir mucho en la agenda del SICA. Pero de nuevo, yo creo que aquí la estrategia que empezó este gobierno puede ser muy interesante, la de la Alianza para el Desarrollo y Democracia, por cuanto reafirma los principios democráticos. Uno, y dos, une a los países que continúan, digamos, una senda democrática internacionalmente reconocida y aceptada, y que, como ya lo dijiste, han atraído el apoyo de importantes países como Estados Unidos, y que también la Unión Europea pues se ha mostrado muy favorable a este esfuerzo por liderar un bloque democrático. Para que le quede un poco más claro a las personas, el Triángulo Norte, lo que se conoce como la vinculación Guatemala, Honduras, El Salvador, han avanzado en algunos aspectos muy positivos en materia de unión aduanera, por ejemplo, pero de nuevo tienen retos serios, críticos en materia de Estado de Derecho, en materia de inseguridad y en materia de impunidad. No nos olvidemos que acaban de aprobar la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández en Honduras por narcotráfico. O sea, estamos hablando del expresidente, su hermano ya está declarado culpable con cárcel de por vida en Estados Unidos por la misma causa. En Guatemala han habido situaciones con los expresidentes que han tenido que renunciar por irse a defender inmediatamente en el Poder Judicial por corrupción. Y vean que eso ha generado una gran persecución contra aquellas personas en la fiscalía que estaban dispuestas
a perseguir delitos de corrupción. Y la situación en El Salvador es crítica en materia de libertad de prensa, por ejemplo, libertad de asociación. Vean las últimas medidas que se acabaron de aprobar como un estado de excepción. Ya en Nicaragua hemos conversado que es una situación absolutamente retrógrada la que se vive en ese país, con un retroceso de 40 años prácticamente. Entonces, es una situación muy crítica. Y por eso es que Costa Rica, creo yo, que aquí tiene que ser clave en cultivar muy bien sus alianzas y utilizar muy bien su diplomacia, porque no podemos abandonar el SICA. Es muy importante. Para todos los aspectos nos afecta para bien y nos afecta para mal. Y ese es un espacio que debe ser manejado con mucho cuidado y si manejamos una política muy pragmática, siento yo que vamos a entrar en una situación de complejidad o de problemas hacia nuestra imagen. Hay oportunidades en el SICA, pero hay una serie de retos que ya vos también mencionaste que son absolutamente críticos. Luis, Diego, nos queda prácticamente, nos va quedando como, creo que como un minuto de programa, pero no quisiera, digamos, cerrar sin hacerte esta pregunta. Hemos hablado de bastantes, digamos, retos, ¿verdad? De un panorama bastante, digamos, complejo que requiere definitivamente de una capacidad estratégica del presidente, de una claridad en prioridades, de un equipo comprometido y con la misma visión clara para poder, digamos, sacar la tarea en tantos frentes que has mencionado. Si pudiésemos, y que estamos seguros que gente de Rodrigo Chávez estará escuchando el programa, ¿cuáles deberían de ser como esos temas prioritarios en los que debería enfocarse en materia política exterior el presidente en los primeros 100 días? O sea, que vos puedas decir, bueno, esos primeros 100 días deben de hacer ABC, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas áreas como en 45 segundos? Que yo sé que te la pongo difícil. Definitivamente Nicaragua es crítico, fundamental. ¿Cómo nos vamos a posicionar en Nicaragua? No podemos descuidar, y eso yo soy muy defensor de la ADD, de la Alianza para el Desarrollo y Democracia, no podemos descuidar la imagen país en cambio climático. Es urgente el accionar en cambio climático y el liderazgo de Costa Rica construye a nivel internacional. Y yo creo que esos tres frentes de por sí ya son suficiente trabajo en 100 días, nos da un montón. Pero esos tres frentes creo que son los más ardientes. Y podríamos sumar Centroamérica a un contexto más grande. Pero quedémonos con Nicaragua, ya con ese es suficiente para decir es un país crítico y un tema absolutamente estratégico para el país, por política interna y política internacional. Bueno, Luis Diego, muchísimas gracias por haber estado en Pulso Global a través de Radio Costa Rica y de nuestro Facebook Live. Un gustazo haber compartido con vos hoy. Muchísimas gracias, Gerald, por invitarme. Gracias, amigos. Hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperemos que lo hayan disfrutado y agradecemos a nuestros patrocinadores, Sinred Consulting y Gráfica Creativa, por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos también a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Andy Torres en Controles y a todo el equipo técnico. Les invitamos a dejar sus comentarios y consultas en nuestro Facebook, a seguirnos en nuestras distintas plataformas y redes sociales y también recordarles nuevamente que ya mañana en la mañana podrán estar escuchando este episodio en formato de podcast a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, entre otras plataformas. Les esperamos la próxima semana con una nueva emisión de Pulso Global. Que tengan todos muy buenas noches. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.